Welcome to the debate. Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta bastante incómoda. ¿Es la postura militar de Irán en Medio Oriente una arquitectura puramente defensiva frente a un asedio constante o constituye una red de amenazas existenciales integradas que debe ser neutralizada de manera preventiva? Exacto, bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Y bueno, recuerden que tienen los links originales en la descripción para seguir el material. Y para arrancar, quiero que hagamos un ejercicio mental. Imagina que tienes que defender tu país, ¿no? Tu fuerza aérea está completamente obsoleta por décadas de sanciones, tu economía está, digamos, asfixiada. Ujú. Y encima tus fronteras están rodeadas por bases militares de potencias rivales y de la principal superpotencia del mundo. ¿Qué haces? ¿Aceptas la vulnerabilidad o construyes tu línea de defensa directamente en el territorio de tus vecinos? Claro, esa es la premisa que lo cambia todo para Teherán. Pero la otra cara de esa misma moneda es igual de urgente, ¿verdad? Imagina que lideras una nación y observas cómo un Estado que declara abiertamente tu aniquilación como política oficial Sí, literalmente. financia milicias irregulares en tus fronteras, las arma con misiles de precisión y, simultáneamente, enriquece uranio a niveles casi militares. Para ti, eso no es una defensa lejana, es una soga apretándose alrededor de tu cuello. Totalmente. Y justamente esa disonancia brutal es lo que nos reúne hoy en la mesa. Yo, apoyándome en los marcos de seguridad de Estados Unidos e Israel que detalla el texto, voy a argumentar que Irán representa una amenaza sistémica y ofensiva a través de una tríada que es inaceptable. Y yo voy a tomar el contrapunto. Estoy convencida desde la óptica iraní de que las acciones de Teherán son respuestas racionales de supervivencia y defensa adelantada. Todo esto ante la vulnerabilidad y la superioridad tecnológica de sus adversarios. A ver, para poner las cartas sobre la mesa, déjame desarrollar cómo se ve esta crisis desde Jerusalén y Washington. Porque cuando los analistas de seguridad occidentales observan a Teherán, no ven a un competidor buscando simple influencia regional. Ven algo mucho más oscuro, claro. Exacto. Ven una amenaza existencial acumulativa. Fíjate en cómo funciona la arquitectura. El problema no es que tengan algunas centrifugadoras o algunos misiles o que financien a un grupo en el Líbano. Es la suma de las partes. Es la integración de esa tríada, tecnología nuclear, misiles y proxies. Israel opera bajo un paradigma donde neutralizar esta tríada no es una reacción impulsiva, o sea, es una obligación matemática dictada por la pura supervivencia. Ujú. Pero es una supervivencia que altera la de los demás. Sí, pero si permites que un régimen que jura destruirte se instale de forma permanente en lo que llamamos el umbral nuclear, cambias las reglas del juego para siempre. Y ojo, para Estados Unidos, el riesgo trasciende a Israel. Esta red de milicias ataca bases estadounidenses, bloquea el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, desestabiliza la economía. Ante eso, la coerción preventiva es, digamos, la única decisión estratégica lógica. A ver, entiendo la lógica del desmantelamiento desde la óptica de quien tiene el poder hegemónico, pero el análisis profundo del material nos obliga a mirar el origen de este comportamiento. Ok, te escucho. La premisa básica en Teherán es que Irán es un estado sitiado. Han sido históricamente presionados y castigados por potencias que, francamente, se niegan a aceptar su soberanía. Irán no se despierta un día decidiendo ser el desestabilizador de Medio Oriente por capricho. Bueno, pero sus acciones desestabilizan, de facto. Sí, pero ellos defienden que su programa nuclear es un derecho inalienable bajo el Tratado de No Proliferación. Es para independencia energética. Y en cuanto a las milicias, tenemos que hablar de asimetría. Irán sobrevivió a una guerra devastadora de 8 años contra Irak en los 80. Donde el mundo apoyó a Saddam, claro. Exacto. El mundo entero apoyó a Saddam Hussein, incluso usando armas químicas contra ellos. Aprendieron a la mala que nadie vendría a salvarlos. Hoy se enfrentan a Israel y a Estados Unidos, que tienen un dominio aéreo incontestable. Desde Teherán, esto no es exportar terrorismo, es construir cinturones de amortiguación. Sí, el famoso cinturón de seguridad. Claro, porque perciben que están bajo una guerra híbrida constante. Ceder ante la presión de Washington no les trae paz, sino que firman su propia sentencia de muerte. Mira, te concedo que el trauma de la guerra Irán-Irak es real y moldeó su doctrina.
Como analista, estoy seguro de que eso pesa. Pero saltar de decir, queremos soberanía energética, a, oye, estamos enriqueciendo uranio al 60%, rompe cualquier argumento de defensa pacífica. Ujú. Y aquí quiero que entremos al primer gran choque de nuestro análisis, el programa nuclear. ¿Es un derecho civil o un paraguas existencial? Claro, pero antes de diseccionar los niveles de enriquecimiento tenemos que mirar el elefante en la habitación, la hipocresía estructural. El material subraya que a Irán se le exige desmantelar toda su infraestructura nuclear y someterse a inspecciones ultrainvasivas. ¿La salvaguardia del OIEA sí? Exactamente. Se les pide probar a diario que sus intenciones son puras. Mientras tanto, a escasos kilómetros, Israel posee capacidad nuclear no declarada. Tienen armas reales, no firman el Tratado de No Proliferación y no sufren sanciones. Al contrario, reciben apoyo masivo. Pero la situación geopolítica es distinta. Para Irán y para muchos en el sur global, el régimen de no proliferación se ve como una herramienta de contención geopolítica, ¿no? Occidente decide quién tiene permiso de poseer el poder absoluto y quién debe de quedarse vulnerable. Es fácil llamar hipocresía a la postura de Occidente, o escudarse en el argumento legalista del tratado. Pero la realidad técnica desarma esa defensa. La intención pacífica de la que habla Teherán pierde credibilidad cuando miras la mecánica. Enriquecer uranio para una planta de energía requiere un 3 a 5% de pureza. Sí, pero el 60%. Están al 60%. Y el salto técnico del 60 al 90%, que es el grado militar, es cuestión de semanas. Entiendo tu punto sobre el doble estándar, pero a ver, imagínalo con esta analogía. A ver. Que industrial. Y todo esto mientras pone parlantes apuntando a tu casa declarando que tu familia no tiene derecho a existir. ¡Wow! Ok. El problema no es solo la bomba terminada, es el poder de intimidación que genera estar siempre en el umbral de construirla. Ahí es donde discrepo radicalmente con tu interpretación, porque tu analogía de la pólvora asume que el vecino tiene la firme intención de prender la mecha y volar tu casa, pero falta una variable clave en tu ecuación. ¿Cuál? Ese vecino sabe perfectamente que en el techo de tu casa hay 3 francotiradores apuntándole a la cabeza a las 24 horas del día. Si él prende un fósforo, lo eliminan. Ah, la disuasión mutua. Exacto. La lectura de Teherán sobre el umbral nuclear es fascinante. Estar en el umbral es la disuasión. No necesitan ensamblar físicamente la ojiva para obtener el beneficio de la inmunidad. De hecho, saben que si ensamblan el arma, provocarán el ataque preventivo masivo que quieren evitar. Entonces admites que es una herramienta militar, no solo civil. Occidente llama a esto chantaje. Irán lo llama un escudo tecnológico. Aseguran que Israel y Estados Unidos no buscan transparencia nuclear. Lo que quieren es mantener a Irán débil para dictar la política regional. Pero, a ver, ese escudo no opera en el vacío, y no es en absoluto pasivo. Si el programa nuclear es el paraguas protector, tenemos que ver qué es lo que ese paraguas está cobijando en el terreno. Las milicias. Exactamente. Su red descentralizada de proxies. Hezbollah en Líbano, las milicias en Irak y Siria, los hutíes en Yemen, bajo la protección implícita de que no puedes atacar a Teherán directamente por su carrera nuclear, Irán ha construido un modelo letal. Exportan conocimiento y tecnología para que actores no estatales libren sus batallas. O sea, bajo sanciones aplastantes, Irán no envía misiles enteros por correo, envían planos, envían componentes. Para Israel, golpear esos centros de mando no es una escalada caprichosa, es defenderse de una guerra que Irán ya está librando contra ellos sin usar su uniforme. Fíjate que usaste la palabra intimidación hace un momento, pero los estrategas iraníes usan otro término, defensa adelantada, y tiene una lógica militar impecable. Irán no tiene escuadrones de cazas de quinta generación, no tienen un F-35 ni el Iron Dome. Están en desventaja convencional, sí, una desventaja total. Si luchan una guerra en sus fronteras frente a Estados Unidos, pierden el espacio aéreo en 10 minutos. Así que, ¿cómo neutralizas esa desventaja colosal? Externalizas la disuasión. Creas focos de presión a 1000 kilómetros para que tus adversarios lo piensen 2 veces. Una franquicia militar. Es disuasión por castigo diferido.
Lo que tú llamas exportar la guerra, la doctrina iraní de supervivencia lo define como un amortiguador indispensable. Te concedo que las invasiones de Estados Unidos en la región, especialmente en Irak en 2003, rompieron el equilibrio. Eso creó un vacío de poder. Pero, ¿en qué momento cruzamos la línea? ¿A qué te refieres? ¿En qué momento una defensa adelantada que desestabiliza las fronteras de 4 países soberanos vecinos y bloquea el comercio mundial deja de ser un escudo y se convierte en una espada imperial? Para Estados Unidos, esto no es defensa local, es un modelo inaceptable de proyección de poder. Es una lectura válida desde el hegemón claro. Pero piénsalo. Si tu forma de protegerte requiere que tus vecinos pierdan el monopolio de la fuerza, estás cruzando hacia un revisionismo agresivo. Washington no puede ignorar eso. Pero el texto nos pide observar el concepto de agresión desde la óptica de quien la padece. Mencionas la desestabilización como si fuera exclusiva de Teherán. Pero Irán es el campo de batalla de una guerra híbrida e intervencionista muy agresiva. ¿Te refieres a los sabotajes? ¿Sí? Cooperaciones encubiertas reales. Teherán no olvida operaciones conjuntas como Stuxnet, donde un virus informático logró destruir físicamente miles de sus centrifugadoras. Estamos hablando del asesinato de sus científicos nucleares civiles en las calles de su propia capital. Operaciones selectivas, digamos. Pero es una guerra invisible. Hablamos de ciberataques que apagan su distribución nacional de gasolina. Si a Irán se le está librando la guerra en su propio territorio mediante sabotaje, asesinatos y sanciones, ¿por qué se espera que su respuesta se ajuste a las reglas de la diplomacia educada que dicta Occidente? Y esa fricción constante, esa pregunta de quién empezó la agresión, nos lleva directamente al tercer punto clave. ¿Se puede negociar o la fuerza es el único lenguaje? El eterno debate entre diplomacia y coerción. Exacto. El análisis occidental concluye que la diplomacia prolongada con Teherán no funciona porque Irán la usa para ganar tiempo. Negocian en Ginebra, pero mientras tanto blindan sus instalaciones subterráneas y perfeccionan sus misiles. La paciencia, desde esta óptica, es una trampa mortal. Y aquí entra la gran estrategia de Estados Unidos. Ceder ante Irán enviaría un mensaje de debilidad sistémica a aliados y otras potencias rivales en el mundo. Por lo tanto, la amenaza creíble del uso de la fuerza es la única herramienta que puede forzar a Irán a cambiar su cálculo. Pero ahí es exactamente donde la lectura coercitiva se estrella contra la realidad histórica. El documento muestra cómo esa estrategia de máxima presión es precisamente lo que acelera la crisis. Tú dices que la diplomacia es una trampa. Irán dice que la diplomacia es inútil porque la exigencia occidental es insaciable. Pero Irán violó los términos de enriquecimiento. Después de que Occidente rompiera el acuerdo, Irán se sentó, negoció, redujo sus reservas de uranio en un 98%. Cumplieron. ¿Y qué pasó? Se les retiró el acuerdo y las sanciones volvieron más fuertes. El mensaje de Occidente fue, bueno, ahora también destruye tus misiles y abandona a tus aliados. Las reglas cambian constantemente. Fíjate que no se trata de exigir capitulación ciegamente. Se trata de exigir un comportamiento estatal normativo. No se le pide a Irán que deje de existir. Se le pide que deje de operar como una corporación paramilitar. Cuando Occidente ejerce coerción, es porque ha visto que el apaciguamiento solo le da a Irán fondos para financiar más misiles, no escuelas. Pero ignorar la psicología del Estado iraní es un error analítico grave. La identidad del régimen se sostiene sobre la resistencia y la dignidad nacional. Cuando acorralas a un actor así y destruyes su economía, la respuesta nunca va a ser la rendición sumisa. ¿Genera más resistencia? Totalmente. La coerción constante genera legitimidad interna para los sectores más duros. Sienten que están sobreviviendo a un asedio. Y ante ese asedio, si las sanciones no se van a levantar de todos modos, pues dicen, ¿por qué no enriquecer uranio al 60%? Prefieren obtener la inmunidad militar. Entiendo la narrativa de resistencia, pero permíteme llevarte nuevamente a la mentalidad de Israel y Estados Unidos. La historia de Israel le ha enseñado una lección escrita con sangre. Castigan sin piedad a quienes subestiman las amenazas existenciales declaradas. Claro, el trauma histórico es mutuo. Cuando en Teherán organizan desfiles con misiles pidiendo la erradicación de Israel, en Jerusalén no dicen, es solo retórica para su política interna. Lo leen literalmente como un plan.
Si tienes a un enemigo financiando un anillo de fuego a tu alrededor y jugueteando con el umbral nuclear, degradar esas capacidades militares antes de que las usen de forma coordinada no es militarismo, es la responsabilidad más básica de un Estado. Y precisamente ahí es donde ambas lógicas estratégicas colisionan a 300 kilómetros por hora. Si para Israel el ataque preventivo es su máximo imperativo moral para evitar otro holocausto, para Irán armar milicias es su máximo imperativo para evitar terminar como Irak o Libia. Estados intervenidos y desintegrados. Es el dilema de seguridad más puro y cruel. Y nadie confía en el otro. Exacto. Ninguno confía en el otro, y ambos tienen razones históricas para su paranoia. Lo cual nos lleva a intentar sintetizar las posturas que hemos debatido basándonos en la evidencia. Desde la visión de Washington y Jerusalén, la conclusión estratégica es que permitir que esta trayectoria continúe no es una opción. Mientras a Irán se le permita perfeccionar la integración técnica entre su estatus nuclear, misiles y milicias, la amenaza mutará de un problema regional a un colapso sistémico. Para ellos, el imperativo de desmantelar proactivamente esta arquitectura es ineludible. Abstenerse de la coerción preventiva validaría un chantaje estructural masivo. Y mi síntesis, destilando la racionalidad del Estado iraní, concluye que, mientras la comunidad internacional aborde a Irán exclusivamente como un problema que debe ser resuelto por la fuerza, no habrá estabilidad. Cualquier intento de neutralizar sus escudos disuasorios confirmará a los ojos de Teherán la inevitable agresión occidental. Esto solo acelerará su búsqueda desesperada de inmunidad estratégica. Al final, lo que encontramos es verdaderamente una tragedia estratégica. Estamos ante dos bandos hipercapacitados, ambos percibiéndose a sí mismos como entidades acorraladas y operando de manera estrictamente defensiva. Sí, la ironía más oscura. La paradoja letal es que precisamente por verse como víctimas, ambas partes encuentran una justificación moral y táctica para aplicar la máxima presión. La escalada se produce en el nombre de la prevención mutua. Absolutamente. El esfuerzo preventivo de uno se convierte automáticamente en la confirmación de la amenaza existencial para el otro. Así es. La geopolítica rara vez nos ofrece diagnósticos cómodos de buenos y malos. Es crucial entender los engranajes detrás de estas decisiones. A medida que las fuerzas siguen operando en el terreno, la gran interrogante queda en el aire. ¿Están construyendo una arquitectura de seguridad que encontrará estabilidad? ¿O simplemente están acelerando el reloj hacia un desenlace preventivo catastrófico? Eso es algo que el tiempo nos dirá, lamentablemente. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.